Entonces, bueno, buenas tardes, gusto saludarles. Por ahí, como es un amigo mío, buenas tardes, días o noches, donde quiera que nos estén viendo, ¿verdad? Gracias por acompañarnos. La idea de la sesión de hoy, como siempre digo, es que sea una conversación y no un monólogo. Sin embargo, he preparado algunas diapositivas para poder introducir el tema que aquí Mr. Boomer, que va a ser el anfitrión de esta charla el día de hoy, nos presenta. Y como lo dice el tema, la inteligencia artificial sin fracasos tempranos. ¿Y esto qué se debe? Bueno, este título se debe a que últimamente hemos podido ver muchas información de parte de los encargados de diferentes proyectos, de las grandes consultoras y empresas que están dedicadas a dar seguimiento a las diferentes iniciativas y proyectos a nivel global de inteligencia artificial, a donde nos han traído una serie de encuestas un poco reveladoras. Y es a lo que llamo yo la promesa y la realidad. Y entre la promesa interesante es que las empresas, el 60% de las empresas están explorando cómo utilizar inteligencia artificial generativa. Es más, en algún momento Google nos dijo, y ChatGPT o OpenAI particularmente, mencionó que el 90% de las empresas ya estaban trabajando o por lo menos tenían iniciativas de inteligencia artificial. Estamos diciendo de que todos de una u otra manera, sea a título personal o sea inclusive a título empresarial, estamos comenzando a tener esos acercamientos. Algunos más serios, algunos más de prueba, pero lo estamos haciendo. Sin embargo, hay una gran realidad. De todas estas empresas que están teniendo iniciativas y proyectos de inteligencia artificial generativa, el 78% se considera fallido. Y esto es alarmante, es sumamente alarmante, porque estamos hablando que un gran porcentaje de los proyectos que se están introduciendo a inteligencia artificial, como los que posiblemente todos estamos acostumbrados a escuchar o a ver en algunas organizaciones, que fallen o que no generen valor, porque igual en otra estadística, Gartner dice que el más del 82% de los proyectos, cuando una vez están realizados, no está generando el valor esperado. Entonces, estas luces de alarma se encienden, y es por eso que tenemos que prevenir lo antes posible, no fallar rápidamente en esto, sino más bien tomar las previsiones del caso como tal. Interesantemente, las mismas encuestas de Gartner dicen que entre todas las organizaciones que están trabajando en inteligencia artificial, únicamente el 12% de esas empresas están maduras para la inteligencia artificial. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tenemos que ir evolucionando en el grado de madurez. Esto no quiere decir que que no tengamos que hacer inteligencia artificial o no tengamos que impulsar iniciativas. No, 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 eso no quiere decir eso, y no es lo que pretendemos en esta conversación. Lo que verdaderamente pretendemos en esta conversación es tener una realidad, ponerla en el centro de la mesa, y a partir de ahí comenzar a ver algunos aspectos de acuerdo a las experiencias generadas, qué son las predicciones que tenemos que tener. Porque esto es un grado de madurez. O sea, inicias, como diríamos nosotros, inicias gateando, después das tus primeros pasos, te caes, te levantas, comienzas a caminar, un poco de embeleque, un poco a la izquierda, a la derecha, pero poco a poco vas dando tus pasos y vas creciendo, y al final, ojalá hasta podamos correr. Entonces, esa es la realidad que tenemos, y ante esa realidad, nosotros lo que tenemos que plantear es, ¿por qué está pasando esto? ¿A qué se debe estas razones de fracaso, y a qué se debe que esta situación esté golpeando las organizaciones? Bueno, de acuerdo a análisis que ha hecho Accenture, que ha hecho Google y que ha hecho también Gartner, eh, hay varias razones por cuál existen estos fracasos. Si alguien me quiere interrumpir o hacer una pregunta, por favor, lo puede hacer inmediatamente. Yo aquí no estoy viendo las manitas levantadas, la verdad. Entonces, si alguien lo quiere, lo necesita hacerlo, simplemente me interrumpe sin ningún problema. Bueno, les decía, ¿sí?
¿Alguien quiere aportar algo? No, ok, listo. Entonces, les decía, ¿cuáles son esas razones? Esas razones particularmente he establecido de estas estadísticas, conseguir y grafiqué las seis principales. La primera y la más grave, posiblemente desde mi óptica, es la falta de alineación estratégica. O sea, que las iniciativas de inteligencia artificial no necesariamente están alineadas a la estrategia de la empresa. Y esto dice que una de las razones más fuertes es un 78% de las veces que sucede que cuando fracasan las iniciativas de inteligencia artificial es porque no hay ese alineamiento entre estrategia y la iniciativa. Y esto nos pone una luz muy roja y muy grande en el sentido de preguntarnos por qué, para qué queremos introducir un tema, un proyecto de inteligencia artificial que no está alineada a la estrategia. ¿Y por qué es una luz grande? Porque si no está alineada a la estrategia, va a ser un buen experimento, va a ser algo interesante de hacer, e inclusive va a poder traer algunas ganancias tempranas, pero en el final, en el tiempo, se va a diluir porque lo que mueve todo esto es la estrategia de las organizaciones. Y posiblemente ahí es a donde venga mucho de la razón de que muchos de los proyectos de inteligencia artificial, una vez que han concluido, no generan valor. ¿Por qué no generan valor? Porque no están alineadas a la estrategia. Y para que algo que hagamos en las organizaciones genere valor, tiene que sumar a la estrategia. Y entonces es alarmante ese 78% de las veces o dentro de las razones que por qué las iniciativas de inteligencia artificial no generan los frutos necesarios o fracasan. Otro problema que se encuentra, según los análisis que hicieron estas empresas que les mencioné, que sacan esta estadística, el 65% de las empresas que sienten que su acercamiento a inteligencia artificial han fracasado, dice que es por problemas de datos. Y claro, se entiende, los datos son, como dirían por ahí, la sangre, el oxígeno, todo el impulso, el motor de cualquier inteligencia artificial, porque al final la inteligencia artificial, aunque es una extensión de nuestras habilidades y capacidades, para hacer esa extensión necesita información. Y si los datos nuestros no están limpios o si los datos nuestros no están bien estructurados, indiferentemente que sean información que no sean estructuradas, o si los datos nuestros no tienen la calidad necesaria, o peor aún, si los datos nuestros están distribuidos de una forma aislada en silos de información y luego queremos unirlos y unirlos nos genera, aparte del estrés que puede generar eso, porque está en proyectos como este, no solamente eso, sino nos genera muchas dificultades porque cada silo es independiente uno del otro y entonces cuesta o dificulta que haya un aprovechamiento total de toda la información. Bueno, ese efecto se ve también como un golpe fuerte a los proyectos de inteligencia artificial, porque el 65% de los proyectos que han fracasado o que han tenido dificultad o no han encontrado valor, dicen que ha sido por problemas con los datos. El otro tema tiene que ver con la madurez o el desarrollo o contar con una infraestructura tecnológica adecuada. Y esto es importante porque generalmente los modelos de inteligencia artificial generativa lo hemos comenzado a consumir como un chat normalmente, y ese chat que normalmente no sabemos a dónde está, sabemos que tiene un poder computacional altísimo en data center grandísimos, en data center con una infraestructura enorme, con equipos de enfriamiento gigantesco, con procesadores nunca vistos hasta ahora, etcétera, 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 pero es totalmente aislado a nuestra realidad. Sin embargo, cuando queremos llevar un proyecto de inteligencia artificial a nuestras organizaciones, las organizaciones también tienen que sumar a esa infraestructura tecnológica
no solamente si quieren mantener ciertas cosas en la nube de los diferentes proveedores de modelos de inteligencia artificial, sino que por razones de seguridad, inclusive por normativa, tienen que hacer muchas cosas dentro de su organización. Y hay que contar con ese poder computacional. Y a veces no lo tenemos o a veces no es el necesario o no es el adecuado. Y eso es un efecto de que por qué el 50% de las veces que un proyecto, según las estadísticas de Gartner, de Accenture, de Google, de inclusive de ChatGPT, ha fracasado, ha sido por no contar con una infraestructura tecnológica adecuada, tal como lo merece ahí. Lo otro que sigue y muy importante es la cultura, la resistencia al cambio. Todos sabemos y claramente, históricamente nos han dicho que todo cambio genera resistencia. Y pues sí, así somos los humanos, así somos nosotros los seres humanos. Sin embargo, hay que entender que para hacer esa transformación de proyectos de inteligencia artificial en las organizaciones, vamos a no solamente a tener un tema de resistencia al cambio que está, digamos, originado no solamente en la naturaleza normal del hombre a resistirse a los cambios, sino también originado en el temor de que muchas veces se nos ha metido en la cabeza o que muchas veces hemos estado escuchando y alguna gente también lo promociona mucho, y es que la inteligencia artificial vino a suplantar a las personas. Y ciertamente creemos que hay una serie de tareas repetitivas y tareas que son muy operativas, que por supuesto los modelos de inteligencia artificial no solamente lo pueden hacer más rápido y hacerlo 24/7, sino que tal vez puedan inclusive hacerlo mejor, pero no quiere decir que eso vaya a sustituir a las personas. Sin embargo, hay un temor con eso y es a donde entra la cultura, es a donde entra el aspecto cultural de las organizaciones. No toda organización que tenga una cultura sana está lista para tener una cultura que se adecue y alinee a la inteligencia artificial. Eso hay que trabajarlo, eso hay que comenzar a generar la concientización y eso hay que comenzar a interiorizarlo en las personas. Y por eso, bien, como está aquí en la presentación que les muestro, el 47% de aquellos elementos que han sumado a los fracasos de estos proyectos tiene que ver con la cultura, con el temor, con la resistencia al cambio. Otro elemento que también podemos ver acá es la falta de gobernanza ética. Esto tiene que ver muchísimo, que es algo nuevo, no olvidemos eso. Todo lo que nos está ofreciendo la inteligencia artificial en las organizaciones es nuevo. De hecho, es interesante oír de que hay gente que se considera experto en inteligencia artificial, cuando en verdad inteligencia artificial apenas tiene, como la conocemos, la inteligencia artificial generativa, que es la que estamos hablando ahora, apenas tendrá 3, a lo sumo 4 años de poder estar en el posicionamiento que tiene hoy en día. Y en realidad, al ser muy nuevo y no contar con esa expertise, pueden haber aspectos de gobernanza ética que nos pueden estar afectando. Y vea que no es nada pequeño. Estamos hablando que el 80% de todos los proyectos que se consideran fracasaron o no obtuvieron el retorno que se esperaba o no generaron el valor necesario en las organizaciones de acuerdo a todas esas estadísticas, dice que tiene que ver por falta de gobernanza ética. Y aquí hay un elemento interesante, y aquí es que no solamente las organizaciones tienen que plantearse cómo van a llevar adelante, cuáles son las políticas, cuáles son los reglamentos, cuáles son los procedimientos con el uso de la inteligencia artificial desde un punto de vista no solamente operativo, sino ético dentro de la organización, ¿verdad? Sino que cada uno de nosotros debe hacer eso y tiene que entenderlo y trasladarlo a sus diferentes esferas. Entonces, cuando vemos que la integración de inteligencia artificial conlleva hacerse preguntas éticas de hasta dónde podemos avanzar o hasta dónde debemos de continuar, es un tema que tendríamos que plantearnos todos de una sola vez cuando analizamos o pensamos en desarrollar un proyecto de inteligencia artificial. Un 80% es un gran porcentaje
dentro de todos estos factores que pueden haber incidido en que un proyecto no sea exitoso o que simplemente no alcance el valor necesario. Y esto es algo que tenemos que cuidar. Y otro elemento, y el último de estos seis que les quiero mencionar de las razones de por qué estos proyectos o por qué el porcentaje altísimo de proyectos que vimos que fracasaban de inteligencia, con respecto a iniciativas de inteligencia artificial, es lo que tiene que ver con el ciclo de pruebas o lo que llamamos pilotos eternos. Y esto se debe a una razón o varias razones, pero yo creo que la principal es que todavía no confiamos tanto en lo que la inteligencia artificial nos puede dar como resultados. Y eso está perfecto. Si todos recordamos cuando estamos trabajando con ChatGPT, con Cloud, con diferentes modelos de inteligencia artificial, con Gemini, con Copilot, con cualquiera, siempre en alguna esquinita o por debajo, en letra pequeña, dice, por favor, revise los resultados de inteligencia artificial porque no necesariamente todos son exactos. Y aquí viene el punto. El punto viene que con ese temor de algo nuevo, con ese temor de algo que se está experimentando, también vienen las repruebas y las repruebas y las repruebas y las repruebas. Muchas de las organizaciones comienzan a tener un proyecto de inteligencia artificial y lo comienzan a desarrollar y lo que sucede es que nunca lo terminan, siempre están en una eterna prueba, porque no lo pueden pasar a producción o no lo quieren pasar a producción por una serie de temores. Y eso afecta, por supuesto, que al final esos proyectos lleguen a ser parte del portafolio de proyectos exitosos dentro de las organizaciones. Quisiera dar espacio aquí por si hay alguna pregunta o algún comentario en particular sobre estas razones. Muy bien, si no hay preguntas y ningún comentario, avanzamos. Déjenme ver aquí qué dice en chat. Ok, súper claro, muy bien. Entonces avanzamos sin ningún problema. Ahora, aquí viene la pregunta ante esta realidad y ante estas razones que todos estamos viendo y entendemos. Hay una pregunta que nos hace este amigo, es ¿qué se puede hacer ante esta situación? Yo quiero presentar en este momento una serie de ideas eh, que ya creo que de una u otra manera han venido desarrollando diferentes organizaciones y también empresas a nivel global, que creo que son, no diría que son antídotos, pero sí son buenas prácticas que nos pueden ayudar para evitar o minimizar los impactos que vimos anteriormente. Entonces, vamos a hablar primero de la planificación y gestión de los datos. Es muy importante cuando iniciemos un trabajo o una iniciativa, desarrollar una iniciativa de inteligencia artificial, es muy importante en la etapa de planificación. Y esa etapa de planificación conlleva también cómo vamos a gestionar, cómo vamos a administrar los datos. Y hay, decirlo de una manera, hay una ruta que recomiendan los expertos en función de cómo desarrollar esta planificación. Lo primero es definir objetivos que llamamos y que todos conocemos como SMART. Y eso es lo que es, en pocas palabras, es establecer metas claras y medibles para la IA. No podemos iniciar un proyecto de inteligencia artificial si no tenemos claro hacia dónde queremos llegar. Dicen por ahí que el que no sabe para dónde va, ya llegó. Entonces, en ese particular, sí tenemos que tener claro si vamos a hacer un proyecto de inteligencia artificial generativa dentro de nuestras organizaciones, para el área de ventas, para el área de gestión de recursos humanos, para el servicio al cliente, para el soporte técnico, para cualquier área que queramos hacerlo, tenemos que establecer métricas y objetivos claros sobre el por qué o qué es, o más bien, más que el por qué, qué esperamos como resultado. Y muchas veces iniciamos estos proyectos sin saber contra qué lo vamos a comparar y cómo vamos a medir los resultados. Es importante entender que si iniciamos un proyecto de inteligencia artificial, si comenzamos a integrar asistentes, modelos y hasta agentes de inteligencia artificial en nuestras organizaciones,
tenemos que tener un impacto, tenemos que tener una mejora. Esa mejora puede ser en productividad, en efectividad, en eficacia, puede ser también en retorno de inversión. Póngale el nombre que quiera, pero tenemos que tenerlo identificado. Y entonces el primer paso para dentro de la planificación es determine, defina esos objetivos SMART, que sabemos que son objetivos que en pocas palabras lo que dicen es los entendemos, son claros, pero también sabemos cómo medirlos si están resultando. Luego, algo muy importante como segundo paso es realizar un diagnóstico de madurez digital, evaluar si estamos preparados para llevar a cabo esta iniciativa. Y no darnos cuenta a mitad de camino que había un montón de aspectos de la madurez tecnológica y organizacional que no estaban consideradas y que ahora son stopper o son obstáculos para que podamos desarrollar los proyectos como quisiéramos. En este particular, como ustedes saben, y vamos a verlo más adelante, mi propuesta es desarrollar lo que he llamado un test de sinceridad. ¿Por qué? Porque necesitamos ser sinceros con nosotros mismos. Me he dado cuenta que muchas veces en el afán de querer estar en la cresta de la ola de innovación, no nos volvemos un poco o somos poco sinceros entre nosotros mismos con respecto a los motivos y las razones de por qué estamos haciendo esto de inteligencia artificial. Un test de madurez lo que nos va a permitir ver es, de acuerdo a lo que estamos haciendo, cuál es la fotografía actual de nuestra con respecto a la inteligencia artificial y nos va a permitir ver esa fotografía actual de a dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y ese espacio entre ambas realidades, dónde estamos y a dónde queremos llegar, que llamamos gap o brechas, cómo, cómo cerrarlas o cómo ir minimizándolas de tal manera que podamos dar ese camino, ese, como dicen algunos, ese viaje o ese journey para poder cerrar esas brechas. Luego, definitivamente, teniendo este paso claro, lo que tenemos que asegurarnos es que los datos sean de calidad y sean accesibles. Y esto lo que es implementar una estrategia de datos. Eh, Cuando comenzamos a trabajar con inteligencia artificial, generalmente partimos del hecho de que tenemos una serie de bases de conocimiento o bases de datos o información de nuestra organización y decimos toda esa información que tenemos y todos los datos que tenemos deberíamos dárselo, ingestarlo en nuestro modelo de inteligencia artificial y a partir de ahí, como diríamos coloquialmente, que IA haga magia y haga loco y haga todo para ayudarnos a mejorar el proyecto. Y generalmente así es como debemos de iniciar. Sin embargo, cuando nos planteamos en el proceso de gestión de datos y en el proceso de planificación, lo que tenemos que es comenzar a trabajar, a implementar ya no de los datos a la inteligencia artificial, sino más bien una estrategia que nos permita a partir de ese punto decidir cómo vamos a gestionar, cómo vamos a administrar, cómo vamos a estructurar, cómo vamos a diseñar todo lo que tenga que ver con información basado en lo que inteligencia artificial puede darnos. Es decir, aquí cambia el asunto. Aquí no es yo le doy datos a inteligencia artificial para ver qué sale, sino más bien entendiendo cómo yo quiero implementar la inteligencia artificial, cuál es el potencial, cuáles son mis metas con ellas, pues yo entonces comienzo, me vuelvo a los datos y busco esa información y si no la tengo, comienzo a generarla. Eso es muy importante entenderlo porque es un cambio de paradigma, es un cambio de idea en que con los datos que tengo, lo ingesto en inteligencia artificial y viene la magia. Y así es como lo hacemos y así es como iniciamos. Pero cuando comenzamos a madurar en este grado, nos damos cuenta que, al contrario a esto, lo que necesitamos es, a partir de los objetivos que hemos planteado para la inteligencia artificial, a partir de la estrategia de inteligencia artificial, vamos a comenzar a generar, a estructurar y a almacenar información de tal manera que los modelos de inteligencia artificial puedan sacarle mayor ventaja. Y por último, tiene que ver con la gobernanza. La gobernanza es importantísima en este caso, porque hoy en día, cuando damos este tipo de herramientas, y ni siquiera tenemos que darlas, seamos muy honestos, muchos de nuestros colaboradores, muchos de nuestro equipo de trabajo,
mucho de la gente que trabaja con nosotros sin que la organización haya dado permiso, sin que la organización esté llevando un proyecto propio de inteligencia artificial, ya trabaja con modelos de inteligencia artificial generativa en su día a día, ya sea para ayudarles a redactar información, ya sea para analizar información, ya sea para cualquiera de las diferentes cosas que podamos utilizar, por ejemplo, como con ChatGPT, etcétera, etcétera, los diferentes modelos y asistentes que hay. Y entonces seamos realistas, eso ya se está usando y la pregunta es, ¿cómo vamos a normar el uso de la información de la organización en estos modelos de inteligencia artificial? No vaya a ser, como ya ha pasado, donde alguien muy entusiasmado en el área de desarrollo decidió compartir con el modelo de inteligencia artificial eh, el código del sistema de gestión administrativa de su organización para ayudarle a corregir unos errores o para optimizarlo. Y ese código simplemente fue en algún momento servido en la nube y ya es ya casi de acceso público. Entonces, esas son las cosas que hay que pensar dentro de este proceso, dentro del proceso de planificación y gestión. ¿Cómo vamos a manejar, cómo vamos a regular el uso de la información? Es más, ¿cómo vamos a manejar el uso de la información que los modelos o el asistente o la gente me da y cómo yo lo voy a interpretar y cómo lo voy a contextualizar en la realidad de la organización? Porque de nuevo, no creamos que al darle información a un modelo de inteligencia artificial o un asistente, un agente, y lo que él nos devuelva es, como decimos acá, santa palabra. No, tenemos que tener un grado de criterio para poder evaluarlo, pero al mismo tiempo tenemos que tener reglas muy claras de gobernanza de esa información, cómo la vamos a transmitir, cómo la vamos a almacenar y cómo la vamos a utilizar en ese particular. Entonces, este primer punto es importantísimo, planificación y gestión. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario en particular? Muy bien, seguimos. El otro elemento, de acuerdo a las estadísticas que vimos, ya sabemos por dónde va. Y tiene que ver con el elemento de gestionar el talento y también todo lo que tiene que ver con cultura. Y la gráfica que utilicé en este particular son que el talento y la cultura son llaves. Son llaves para abrir o para cerrar. Y esa es la realidad que tenemos dentro, gestionar el talento y la cultura. ¿Qué es lo que tenemos que entender en este particular? Lo que tenemos que entender en este particular, que cuando iniciamos un proyecto de inteligencia artificial, hacer algo tan novedoso y también algo que hay pero tanta información alrededor de nosotros de esta, y no toda la información es la correcta, o no toda la información está en un enfoque debido, entonces tenemos que ayudar a nuestros colaboradores y si quiere, bájelo a nivel personal. Tenemos que ayudarnos a nosotros mismos, ¿verdad? A que podamos asegurarnos que los colaboradores y los líderes de la organización puedan estar involucrados en el proceso de inteligencia artificial que vamos a iniciar. Es decir, nosotros deberíamos de tener un plan de comunicación dentro de la organización, sí o sí, aparte del de que ya hacemos o aprovechando el que ya tenemos para plantear que estamos trabajando con inteligencia artificial y antemano ir cerrando aquellas puertas de temor o de sentimientos encontrados con respecto a la inteligencia artificial y reafirmando la idea, y eso es muy importante, de que no estamos implementando inteligencia artificial para desemplear personas o para despedir personas. No, no, no. Aunque en el fondo mucha gente pueda tener esa mala intención, y yo, perdón, digo que es una mala intención porque si la intencionalidad de implementar inteligencia artificial dentro de alguna organización es para despedir gente y así ahorrarnos un dinero, yo creo que no es una buena, no es la intención correcta y el factor de motivación correcto.
que con inteligencia artificial sí podemos ahorrar mucho dinero o podemos hacernos más productivos, es otra cosa, pero la motivación inicial no debe ser esa. Sin embargo, ¿qué necesitamos de hacer? Buena comunicación, involucrar a las partes interesadas, involucrar al liderazgo, involucrar a los colaboradores, decirles, estamos trabajando en implementar o en desarrollar o comenzar a introducir gestiones de inteligencia artificial en X área o en varias áreas o en este proceso en particular, para que la gente tenga claridad de eso y comenzar a brindar seguridad. Lo otro importante es comenzar a capacitar a la gente. Todo cambio de cualquier tipo que sea y en cualquier organización requiere un proceso de capacitación, pero no un proceso de capacitación en la herramienta que se está haciendo el cambio. No hablo de un proceso de capacitación en ChatGPT. Sí se tiene que hacer, sí, pero no hablo de ese específicamente, o solo de ese, o en Gemini, o en Copilot. No, no, no. Hablo en un proceso de capacitación de entender y mejorar las habilidades que cada uno puede tener con inteligencia artificial. Más allá de la herramienta, es como yo, colaborador, o yo persona, o yo líder, gerente de una organización, puedo sacarle provecho a esas iniciativas de inteligencia artificial y cómo yo me puedo preparar mejor para poder sacarle el máximo provecho. Y por ejemplo, aquí hay temas propiamente que la gente tiene que comenzar a capacitarse o formarse. Por ejemplo, cómo tengo que interactuar con la inteligencia artificial y los modelos de inteligencia artificial cuando me dan información que puedo considerar que es información sensible para la organización. O cómo puedo interactuar o cómo puedo actuar yo cuando también necesito alimentar al modelo de inteligencia artificial con información que es sensible. Todo ese tipo de capacitación, no solamente en la herramienta, y no solamente en los componentes de la solución que vayamos a presentar, sino a nivel general con el tema de cómo yo saco provecho de la inteligencia artificial es determinante. Y el otro elemento que también no deja de ser importante es la gestión de cambio y cultura de innovación. Muchas organizaciones trabajan gestión de cambio, sin embargo, se les olvida que la parte de cultura es vital. Y en este particular, la parte de cultura es cómo extendemos, cómo desarrollamos, cómo habilitamos una cultura de innovación. O sea, que ya no le tengamos miedo a la innovación, que la parte de innovación sea algo más bien de deseo para todas las personas que trabajan en nuestra organización poder sentirse animado, entusiasmado de que estamos innovando y no que es una amenaza. Generalmente la tecnología genera esas dos grandes reacciones. Una reacción de amenaza por la tecnología o una reacción de entusiasmo por la tecnología. Y si ustedes se ponen a recapitular los grandes hitos de la tecnología a nivel global, siempre ha tenido esas dos grandes reacciones. Gente que se siente amenazado y gente que se siente entusiasmado y animado por lo mismo. Por ejemplo, cuando la electricidad, que fue un gran descubrimiento y fue un factor, un hito histórico a nivel tecnológico, hay gente que se sintió muy amenazado. Se sintió, por ejemplo, yo me imagino que el señor de la fábrica de candelas se sintió muy amenazado, pero no así la señora de la casa que ya no tenía que hacer un montón de cosas para poder cocinar. ¿Me explico? Siempre, si se ponen a revisar, todo gran salto tecnológico o hito tecnológico a nivel de las personas genera o amenaza o entusiasmo. Y así pasa en las organizaciones. Entonces tenemos que cultivar y ayudar a que las organizaciones tengan una cultura de innovación, o sea, que se sienta animado a innovar, que cuando planteemos un proyecto de inteligencia artificial, la gente sienta que está teniendo una gran oportunidad dentro de una organización a donde pueden habilitar y pueden tener acceso a innovación. Ese es un aspecto importante. Entonces, hasta aquí que hemos hablado. Aquí hemos hablado de planificación,
hemos hablado de gestión de datos y hemos hablado de gestionar talento y cultura. Estos tres elementos son los que hemos venido hablando como, por decirlo así, aquellas mejores prácticas que nos van a ayudar para que nuestros proyectos de inteligencia artificial no fracasen tempranamente, ¿verdad? Sino más bien puedan seguir creciendo y desarrollándose. Y eso nos lleva a otro elemento, y es la parte de cómo implementamos y cómo hacemos la gobernanza de esa implementación. Entonces aquí hicimos un pequeño dibujo gráfico eh, donde tenemos un embudo que todos entendemos, donde algo entra muy grande y va diluyéndose a hacerlo más específico, más pequeño o inclusive más concentrado. Y este embudo es el embudo que yo le llamo el embudo de los proyectos de piloto de inteligencia artificial, a donde cuando iniciamos en el proceso de implementación de un piloto y la gobernanza de ese piloto o esa iniciativa, como quieras llamarle, piloto, proyecto, iniciativa, etcétera, cómo deberíamos de nosotros plantearlo y ir llevándolo de algo muy general a algo muy específico para tener el retorno que esperamos. Lo primero que tenemos que hacer cuando definimos esto es definir KPIs. Y ahora utilizo el término KPIs porque para que sea sencillo de entender, pero en realidad lo que estoy hablando es de métricas, entender las métricas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Quiero implementar un asistente de inteligencia artificial para el área de ventas. Ok, muy bien, un asistente de inteligencia artificial para el área de ventas. El área de ventas es muy extensa. ¿Qué área de ventas? Específicamente para la parte de gestionar o generar prospectos. Muy bien, entonces estamos hablando de prospectación, de la etapa de prospectación de ventas. Perfecto, vamos a generar un asistente de inteligencia artificial para la etapa de prospectación del área de ventas. Muy bien, ya lo tenemos claro. Ese es el objetivo macro de la implementación. Ahora, muy bien, viene la pregunta, ¿por qué? Bueno, porque consideramos que los resultados o las métricas de prospectación del área de venta pueden mejorar con un asistente de inteligencia artificial. Muy bien, entonces tenemos claro, vamos trabajando. Y ahora viene el asunto y es la parte donde muchas veces fallamos. Llegamos hasta ahí, comenzamos a trabajar en el asistente y la pregunta es, y cuáles son las métricas para saber si verdaderamente hicimos bien el trabajo y está resultando. Entonces, no solamente tenemos que decir todo lo que acabamos de decir con respecto a que necesitamos, vamos a desarrollar una iniciativa de un asistente de inteligencia artificial para gestionar o para desarrollar en la etapa de prospectación más contactos en función de lo que hacemos hoy en día a través de nuestros ejecutivos de venta, sino que tenemos que decir, hoy cada ejecutivo por semana prospecta a 100 personas y esas 100 personas, resultado para que se conviertan o el grado o su índice de conversión para una cita es de un 20%. O sea, de 100 vamos a tener 20. Y esos 20 que te dan la cita se concretan un 10%. Y así sucesivamente hasta que tengamos claro el número de lo que hoy hacemos. Y una vez que tenemos listo el número que hoy hacemos, tenemos que decir, con el modelo de inteligencia artificial, ¿cuánto queremos mejorar ese número? O si queremos igualarlo, pero ya con inteligencia artificial. Yo creo que no haría sentido igualarlo si no queremos mejorarlo. Pero tenemos que tener claridad ese KPI. Y muchas veces fallamos en eso. Eso es lo básico. Entender cómo vamos a comparar lo que hoy hacemos con lo que vamos a hacer mañana para decir que está funcionando. Y cuando entonces definimos un modelo de inteligencia artificial que le vamos a llamar asistente de prospectación, esperamos que el asistente de prospectación mejore en 20% lo que tiene que ver lo que hacemos hoy. Entonces, si antes hacíamos un 20, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer un 24% más de prospectación.
etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Luego, una vez que tenemos eso, debemos escoger el modelo. Generalmente lo hacemos al revés. Generalmente decidimos que como el proveedor de tal empresa, de tal marca que hace inteligencia artificial, póngale el nombre y el color que usted quiera, me dijo que yo podía hacerlo a través de ellos, o me dijo que yo ya tenía las herramientas en mi contrato, o me dijo que era lo último de la moda con respecto a inteligencia artificial y que tenía grandes virtudes, lo cual sí es cierto, ¿verdad? Decidimos hacerlo con eso y después todo lo demás. Al contrario, tenemos que primero definir bien cuáles son los KPIs, cuáles son las métricas, qué queremos hacer y cómo vamos a medirlo, y luego decidir cuál es la herramienta que vamos a utilizar. Porque todos sabemos que dependiendo de lo que vayamos a hacer y el resultado que queramos, tenemos que ir a nuestra caja de herramientas y ver si lo que necesito es un serrucho, si lo que necesito es un martillo o si lo que necesito es un desatornillador. Esa lógica tan sencilla que les planteo es lo mismo en inteligencia artificial. No decía qué modelo de inteligencia artificial, qué herramienta de inteligencia artificial, qué, qué asistente de inteligencia artificial o qué tecnología de inteligencia artificial va a ocupar sin antes tener claramente cuáles son los KPI que quiere mejorar o que quiere desarrollar dentro de la organización. Una vez que tenemos eso, el embudo se comienza a hacer más pequeñito y ahora viene la parte. ¿Cómo integramos todo esto que tiene que ver con la información o la métrica que quiero mejorar, con el modelo actual, con mis sistemas actuales? Porque la inteligencia artificial no nace en un vacío, no nace de cero, nace alrededor de toda una realidad institucional y empresarial donde hay sistemas, algunos legados, algunos sistemas más modernos, donde están funcionando dentro de la organización. Algunos inclusive podrían estar funcionando de una forma tal vez no muy eficiente, pero son parte de la organización. Entonces viene el asunto es cómo vamos a integrar esto a nuestros sistemas, cómo vamos a hacer que la información que ya sabemos cómo medirla y que también ya decidimos la herramienta que queríamos, cómo la vamos a integrar a nuestros sistemas y a cuáles sistemas. No vaya a ser que esto también ha pasado, y es que en algún proceso comenzamos a trabajar los proyectos y cuando tenemos que integrarlo con nuestros sistemas, yo siempre pongo este ejemplo, nos damos cuenta que el sistema nuevo que implementamos o la solución, en este caso el modelo de inteligencia artificial, habla en chino y nuestros sistemas hablan en español. Y entonces la comunicación no va a servir. Y eso pasa muchas veces. Y luego, al último, lo que hemos venido hablando es establecer una gobernanza ética. O sea, cómo en el proceso de implementación nosotros vamos a decir, a establecer las reglas del juego de cómo se maneja esa información, de cómo se desarrollan las políticas sobre esa información y todos los procedimientos que tienen que ver con esa información. Al final, este módulo lo que nos permite entender es que en el proceso de implementación, para que sea exitoso, tenemos que, uno, tener claramente cuáles son nuestros objetivos y además cómo los vamos a medir. Dos, haber seleccionado una herramienta que se alinee a esos objetivos y a esas métricas que queremos llegar y no al revés, primero la herramienta y luego los objetivos. Tres, ¿cómo integramos esto a la realidad de nuestras organizaciones? ¿Cómo verdaderamente hacemos que esto tenga función? Y luego, cómo vamos a gobernar toda esta información? Muy bien, estamos casi llegando al final y nada más quisiera volver a hacer un punto de chequeo si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta en particular. Si quiere, me lo Todo dicen por ahí claro, porque todo claro. gracias, Nancy, gracias, bienvenida de nuevo y gracias por el feedback. Ok, sigamos. Por último, vamos a revisar cómo debería ser el ciclo de madurez que proponemos para la implementación de una iniciativa de inteligencia artificial. Bueno, y como pueden ver, es un ciclo sin fin o infinito,
porque esto no es que llega, eh, se inicia, se hace una serie de procesos, se termina y hasta ahí llegó. Esto es algo constante que tenemos que estar realizando nosotros con respecto al ciclo de madurez a nivel de proyectos de inteligencia artificial. Primero que nada, y esto es un ciclo, tal vez haría esta aclaración, que no solamente se acopla a lo de inteligencia artificial, pero digamos es una buena práctica, de acuerdo a muchas experiencias, del ciclo de integrar nuevas tecnologías y, por supuesto, no escapa la parte de inteligencia artificial. Primero que nada, lo que primero que tenemos que entender es que tenemos un proceso que es multifacético. Es decir, tenemos que abordar los desafíos técnicos, estratégicos, humanos simultáneamente. Es decir, cuando iniciamos una iniciativa, valga la redundancia, de inteligencia artificial, y como le digo, este ciclo de madurez sirve para cualquier otra que no necesariamente sea inteligencia artificial. Cuando iniciamos, tenemos que entender que vamos a abordar muchísimas facetas, no solamente la técnica, que va a estar involucrado, especialmente en inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con recursos técnicos, recursos estratégicos, recursos financieros, recursos humanos, proveedores, regulaciones, etcétera, etcétera. Eso es lo primero que tenemos que entender y saber que tenemos que integrar en nuestro proyecto todos estos diferentes multifacetas que encontramos en este desarrollo de madurez. Lo otro es que tenemos que tener claro que tenemos que seguir teniendo interacciones y optimización de los procesos de forma constante. Es decir, constantemente debemos de mejorar los modelos y los procesos de IA. El modelo y el proceso de IA no es estático. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de desarrollar algunos modelos asistentes de inteligencia artificial. Y casualmente un día de estos estaba usando uno porque quería ver cómo estaban las estadísticas y me di cuenta que el modelo estaba usando información del año 2024, y lo cual no estaba malo porque fue hecho en el 2024. Sin embargo, el modelo ya podía actualizarse con información del 2025. Pero si yo no me percato de eso y no estoy probando y no estoy constantemente haciendo interacciones para ir interactuando, haga la redundancia, con ese modelo y estar viendo cómo va evolucionando en el tiempo, no me doy cuenta y sigo con información muy valiosa del 2024, pero no la más actualizada. Y el modelo podría hacerlo automáticamente, sí, algunos no, pero hay que seguir haciendo ese proceso. Lo demás, luego de que hemos hecho este proceso constante, tenemos que aprender a recibir y recopilar el feedback. O sea, venir a los usuarios y preguntarle, ¿cómo vas con este modelo que implementamos? ¿Te está haciendo resultados? ¿Te está mejorando en tu productividad, en tu precisión? ¿Está ahorrando tiempo? ¿Está generando un retorno de inversión en la organización? ¿Está haciendo, cumpliendo las métricas que nosotros establecimos? ¿Lo estamos midiendo para poder hacerlo, para poder ver si se están cumpliendo las métricas, ¿verdad? Entonces, muchas veces no solamente dejamos al modelo sin estar optimizándolo, sino que lo entregamos al usuario y no volvemos al usuario constantemente a decirle, ¿cómo estás? ¿Qué has visto? Y aquí vienen las grandes oportunidades de mejora, porque el usuario o las personas que están trabajando con el modelo nos van a poder decir, mira, me sirve mucho, me ayuda, pero podríamos agregarle este elemento o podríamos generar esto, y esto lo que hace es enriquecer la visión de cómo podría utilizarse, e inclusive posiblemente muchos ya lo han llevado a madurez. Luego también el otro tema es la actualización de los datos de entrenamiento, mejorar la precisión de los datos actualizados. Es lo que les hablaba hace un poco, que cuando entendemos que este proceso de madurez no solamente tiene que ver con temas técnicos, sino que también con otros temas, que es multifacético, que tenemos que estar constantemente llegando a acercarnos al modelo para ver cómo está trabajando y cómo está actualizando, tener el feedback de las personas que lo están utilizando y también de estar recopilando la información y viendo cómo esa información de entrenamiento puede ir mejorando y actualizándose.
Esas son las tareas o las labores de este ciclo importante. Y por último, o no por último, sino más bien como parte de los últimos dos aspectos de este modelo, de este ciclo de madurez, es la aplicación de la escala, o sea, implementar soluciones de IA a gran escala. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que nosotros hemos venido trabajando diferentes iniciativas y han venido en este ciclo de madurez, habrán algunas iniciativas que podamos extenderlas, que podamos escalarlas y podamos llevarlas a ciclos más grandes dentro de la organización. Pero solo eso no nos vamos a dar cuenta si estamos en este ciclo. No nos vamos a dar cuenta cuál está preparada o cuál no para dar esa escalabilidad si no estamos dentro de este ciclo. Y por último, el ciclo nos lleva al dominio de capacidades y es detectar una estrategia, talento y cultura que nos permita cómo aprovechar al máximo esta, todo esto que estamos haciendo en inteligencia artificial. Este es el ciclo normal de madurez que deberíamos de estar experimentando en nuestras organizaciones con respecto a lo que tiene que ver con iniciativas de inteligencia artificial. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando entendemos este ciclo y además tenemos en mente lo que hablamos anteriormente, nos damos cuenta de que esto es la inteligencia artificial es como parte normal de nuestra vida. ¿Qué? Una mejora continua, algo que tenemos que ir trabajando y desarrollando todos los días en una disciplina, pero sobre todo entender que podemos mejorar y podemos tener input o entradas de información para ir mejorando. ¿Todo esto para qué? Para que al final nuestras capacidades, tal como lo esperamos a través de la inteligencia artificial, puedan extenderse y puedan complementarse y generar más habilidades de una forma eficiente dentro de lo que trabajamos con inteligencia artificial. Por último, ¿qué estamos proponiendo? Nosotros estamos proponiendo algo muy sencillo y es hacernos una pregunta básica para toda organización y es, ¿está lista tu empresa para integrar la inteligencia artificial en tu estrategia y operaciones? Esa es la pregunta básica que tenemos que hacernos al iniciar cualquier proyecto de inteligencia artificial. Estamos listas, pero no solamente estamos listas para hacer algo, sino para integrar. Y esta palabra es fuerte, integrar. No estamos hablando de adoptar o no estamos hablando de implementar nada más, sino de integrar, o sea, hacerla una, la estrategia y las operaciones de la organización. Y para eso nosotros recomendamos llevar a cabo el famoso test de sinceridad. Llevar a cabo el test de sinceridad donde abarca al menos 5 aspectos básicos de ayuda hacia las personas con respecto a contestar esta pregunta. Número uno, una parte donde hacemos un contexto de la realidad actual de la organización para darnos cuenta de muchas cosas que acabamos de hablar, darnos cuenta cómo está su infraestructura tecnológica, cómo está su cultura, cómo están sus datos, etcétera, etcétera, cómo está su competencia, cómo está el entorno empresarial, etcétera, etcétera. Luego pasamos a una etapa que son las banderas rojas o las red flags, que son 10 preguntas específicas que nos permiten medir los factores motivacionales o los motivadores de hacer algo de inteligencia artificial en una organización. Esto es lo que yo llamo un golpe de realidad, a donde todos aquellos aspectos que pueden ser muy políticos y muy de protocolo se rompen y aceptamos de una forma sincera o respondemos de una forma sincera para darnos cuenta de cómo estamos, cuáles son los verdaderos motivos de lo que queremos hacer en inteligencia artificial. Y luego teniendo eso, lo que trabajamos es los pilares de la adopción e integración de inteligencia artificial, que son 9 pilares que nos permiten a nosotros ver el grado de madurez de la organización y de todo su entorno para llevar a cabo un proyecto de inteligencia artificial. Y luego lo que recomendamos es
no solamente una fotografía de dónde estamos y a dónde queremos ir, sino un mapa de ruta o una ruta de cómo vamos a cerrar esos gaps mientras que avanzamos en las iniciativas de inteligencia artificial. Y por último, una propuesta de piloto, un piloto a donde ya, sin importar esos gaps que hay, que se van a ir cerrando, cómo podemos iniciar con esto. Esos son los 5 elementos que creemos que todo un ciclo de madurez para medir o para responder esta pregunta debería hacerse. Por último, quiero agradecerles muchísimo el hecho de que nos hayan acompañado en esta tarde. Espero que haya sido provechosa. Ahí dejo mis contactos, contacto personal, también el contacto para que hablemos a través de programación de una cita. En este momento abro el espacio para preguntas o comentarios según ustedes lo consideren. Por mi parte, todo claro, ¿no? Gracias. Bueno, entonces agradecerles a todos por habernos acompañado en esta sesión. En verdad ha sido, espero que haya sido de mucho provecho. La intención nuestra es seguir motivando a que la inteligencia artificial es un elemento, una disrupción tecnológica que debemos de aprovechar y la experiencia nos ha dicho que cuando sucede esto tenemos que aprender de los errores del pasado para poder hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, porque es necesario, porque lo que va a significar y significa esta nueva tecnología, esta nueva forma de vivir entre nosotros con modelos de inteligencia artificial es de sumamente importancia. Yo soy de los que, recuerda que les había dicho que cuando hay una disrupción o un hito tecnológico, hay de los que se sienten amenazados y de los que se sienten este, afortunados o entusiastas. Yo soy de los entusiastas y eso yo creo que es importantísimo. Pero sobre todo, aparte de ser de los entusiastas, también soy de los realistas, que tenemos que tener claridad de cómo hacerlo de tal manera de llevarlo a buen puerto. Y sobre todo algo muy importante de cómo hacerlo desde un punto de vista humanista, un punto de vista de lo que yo creo que es importante, un humanismo digital, a donde las personas importen, a donde las personas sean el centro y podamos ayudar para que estas personas ni se sientan amenazadas, ni se sientan desplazadas, sino más bien que igual como me siento yo, entusiasmado y que puedan llegar adelante. Y por supuesto, que las organizaciones tengan también su retorno de inversión con respecto a estos esfuerzos que se hacen en inteligencia artificial. Sin más por el momento, agradecerles el que nos hayan acompañado. Gracias. Para los próximos días tendremos también otros eventos como estos, charlas cortas de información. Agradecerles y desearles que tengan muy buenas tardes y un buen fin de semana. Gracias, hasta luego, un abrazo.